Cuando las luces se apagan y el mundo se envuelve en sombras, nace un susurro, un eco de historias que pocos se atreven a contar. Aquí, entre la niebla y el misterio, cada sonido oculta un secreto y cada sombra guarda un pasado olvidado. Bienvenido a Susurros de Medianoche, un lugar donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar lo que acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que susurra la medianoche? Soy Emiliano, y esta historia ocurrió hace más de una década, en una pequeña comunidad rural en las montañas de Hidalgo. Era un lugar rodeado de naturaleza, pero también de leyendas oscuras que habían pasado de generación en generación. La más aterradora de todas hablaba sobre un nahual que acechaba cerca de un arroyo, al que llamaban el Arroyo de la Medianoche. Según los ancianos, el nahual podía transformarse en cualquier animal para confundir a sus víctimas y llevárselas al bosque, donde jamás volvían a ser vistas. Siempre fui escéptico con esas historias, pero después de lo que viví, ya no dudo de nada. Todo comenzó una noche de verano, cuando mi amigo Mateo y yo decidimos acampar cerca del arroyo. Habíamos terminado la cosecha y queríamos celebrar nuestra pequeña victoria con una fogata y unas cervezas. La idea nos parecía emocionante. Era una oportunidad para escapar de la rutina y, de paso, desafiar las supersticiones del pueblo. Llegamos al lugar al atardecer. El arroyo corría tranquilo, reflejando los últimos rayos de sol. Armamos la tienda de campaña, encendimos la fogata y comenzamos a bromear sobre las historias del nahual. Mateo, siempre sarcástico, imitó los aullidos de un coyote para burlarse. «Nahual, ven por nosotros», gritó entre risas. Yo le seguí el juego, aunque no podía evitar sentir un leve escalofrío. La noche avanzó, y las risas dieron paso a un silencio incómodo. La luna llena iluminaba el bosque, proyectando sombras inquietantes en el suelo. El sonido del arroyo, que antes parecía relajante, ahora me parecía perturbador. Mateo estaba adormilado junto a la fogata, pero yo no podía quitarme la sensación de que algo nos observaba. De pronto, un aullido resonó a lo lejos, y no era como el de un coyote normal. Era más profundo, casi humano. «¿Escuchaste eso?», le pregunté a Mateo, quien abrió los ojos con dificultad. «Seguramente es un coyote», respondió, restándole importancia, pero su tono no era tan confiado como de costumbre. Decidí alejarme un poco para comprobar si había algún animal cerca. Llevaba una linterna, pero su luz parecía insuficiente en la oscuridad del bosque. Mientras caminaba, los aullidos se hicieron más frecuentes, como si algo se moviera a mi alrededor. De repente, vi una figura entre los árboles. Era un coyote, pero algo en él no estaba bien. Era mucho más grande de lo normal, y sus ojos brillaban con un rojo intenso. Retrocedí lentamente, pero la criatura no apartó la mirada. En un instante, se levantó en dos patas, y su cuerpo comenzó a cambiar. Su pelaje desapareció, revelando una piel oscura y musculosa. Su rostro, mitad humano y mitad animal, mostraba una sonrisa que no era natural. Quedé paralizado, incapaz de moverme. «¡Mateo!», grité, pero mi voz salió débil, apenas un susurro. La criatura dio un paso hacia mí, y en ese momento sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Logré regresar a la fogata corriendo a toda velocidad. Mateo estaba de pie, con el rostro pálido. «¿Qué pasó?», preguntó. Pero antes de que pudiera responder, ambos escuchamos un susurro que venía del arroyo. Las aguas tranquilas ahora parecían moverse de manera extraña, como si algo las agitara desde abajo. Al mirar hacia el arroyo, vimos varias figuras encapuchadas. Eran personas, o al menos lo parecían, vestidas con túnicas negras. En el centro del grupo, un hombre desnudo estaba arrodillado, y uno de los encapuchados vertía un líquido oscuro sobre él mientras pronunciaba palabras en un idioma que nunca habíamos oído. «Tenemos que irnos», dije en voz baja, pero cuando intentamos movernos, una de las figuras se giró hacia nosotros. Su rostro no era humano. Sus ojos brillaban con el mismo rojo intenso que el coyote que había visto antes. En ese momento, todo el grupo se detuvo, y sus miradas se dirigieron hacia nosotros. «¡Corramos!», gritó Mateo, y ambos comenzamos a huir sin mirar atrás.
Podíamos escuchar pasos siguiéndonos, pero cada vez que volteábamos, no veíamos a nadie. Sin embargo, los susurros continuaban, envolviendo el bosque en un ambiente de pura desesperación. Llegamos al pueblo al amanecer, exhaustos y aterrorizados. Nadie creyó nuestra historia, pero Mateo y yo sabíamos que habíamos visto algo que escapaba a toda lógica. Decidimos no volver a acercarnos al arroyo, pero las pesadillas comenzaron a perseguirnos. Semanas después, Mateo desapareció sin dejar rastro. Algunos dijeron que había huido del pueblo, pero yo sabía la verdad. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un aullido cerca de mi ventana. Al asomarme, vi la figura del coyote rojo y supe que el nahual había regresado por él. Desde entonces, he evitado el bosque y el arroyo. Las leyendas ya no son simples cuentos para mí. Son advertencias de que hay cosas que no podemos entender y que, a veces, lo mejor que podemos hacer es mantenernos alejados de ellas. Soy Juan y esta historia ocurrió hace varios años, cuando trabajaba como jornalero en un rancho ubicado en un rincón remoto de Veracruz. El lugar era conocido como el Paso de la Serpiente, un estrecho sendero que conectaba el rancho con el resto del pueblo, rodeado de un denso bosque y un río que serpenteaba entre las colinas. Los ancianos del lugar decían que ese sendero era un territorio del nahual, una criatura que protegía el bosque y castigaba a quienes no respetaban sus dominios. Al igual que muchos jóvenes, no le di importancia a estas historias, pero todo cambió una noche, en la que decidí tomar un atajo por ese sendero. Lo que viví esa noche todavía me atormenta. Era tarde, cerca de las 11 p.m., y acababa de terminar mi jornada en el rancho. Normalmente regresaba al pueblo por el camino principal, pero esa noche estaba agotado y quería llegar más rápido. Recordé que el Paso de la Serpiente reducía el trayecto a la mitad. Aunque el capataz nos había advertido que no lo usáramos después del atardecer, pensé que solo eran supersticiones. El sendero estaba cubierto por un manto de niebla, y el único sonido era el crujir de mis botas sobre la grava. La oscuridad era tan densa que mi linterna apenas iluminaba a unos metros delante de mí. Sentía como si los árboles me observaran, sus ramas extendiéndose como garras hacia el cielo. A la mitad del camino escuché un ruido entre los arbustos. Me detuve en seco, sosteniendo mi linterna con fuerza. ¿Quién anda ahí?, grité, intentando sonar valiente, pero mi voz temblaba. Lo que salió de los arbustos no era humano. Era un perro enorme, con un pelaje negro que parecía absorber la luz y ojos amarillos que brillaban con una intensidad antinatural. El animal me miró fijamente, inmóvil, y luego dejó escapar un gruñido que resonó como un eco en el bosque. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible me presionara el pecho. Decidí seguir caminando intentando ignorarlo, pero el perro comenzó a seguirme, manteniéndose a unos metros de distancia. De repente, el perro se detuvo y comenzó a retorcerse. Sus gruñidos se transformaron en un sonido gutural que me heló la sangre. Vi cómo su cuerpo comenzaba a cambiar. Sus patas se alargaron, su torso se ensanchó y su rostro adquirió rasgos humanos. Frente a mí, el perro se transformó en un hombre alto y delgado, con piel oscura y ojos que seguían brillando como brasas. «Estás en un lugar que no te pertenece», dijo con una voz grave que parecía surgir de todas partes. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Intenté correr, pero mis pies no respondían, como si estuvieran pegados al suelo. El hombre levantó una mano y señaló hacia el bosque. De entre los árboles comenzaron a salir más figuras, todas con rasgos animales. Una mujer con el rostro de un búho, un hombre con patas de venado, y otros que parecían híbridos de humano y bestia. Formaron un círculo a mi alrededor, susurrando en un idioma desconocido. En el centro del círculo, el hombre que antes era un perro comenzó a dibujar símbolos en la tierra con un palo. «Eres un intruso», dijo sin mirarme, «y aquí los intrusos pagan un precio». El miedo me paralizaba, pero cuando el hombre sacó un cuchillo de obsidiana, supe que debía hacer algo. Con todas mis fuerzas, logré mover mis piernas y corrí hacia el río, dejando atrás las voces y los susurros. Corrí sin mirar atrás, aunque podía escuchar pasos persiguiéndome y risas que parecían estar justo en mi oído. El río estaba cerca, pero cuando llegué, lo encontré más ancho y profundo de lo que recordaba. No tenía opción. Me lancé al agua y nadé con todas mis fuerzas, mientras los gruñidos y aullidos
resonaban en la orilla. Al llegar al otro lado, volteé y vi al grupo de figuras paradas junto al agua. No cruzaron, pero sus ojos brillaban en la oscuridad, observándome mientras me alejaba. Cuando finalmente llegué al pueblo, estaba empapado y temblando. Toqué la puerta de la casa de don Esteban, un anciano conocido por su sabiduría. Al verme, hizo una señal de la cruz y me hizo entrar. Le conté lo sucedido y su expresión se volvió sombría. «Te enfrentaste al nahual», dijo en voz baja. «Te dejó ir esta vez, pero has sido marcado. Nunca vuelvas a ese sendero. Desde esa noche he evitado el paso de la serpiente, pero sé que el nahual no me ha olvidado. A veces, en las noches más oscuras, escucho un gruñido afuera de mi ventana y veo unos ojos amarillos que brillan en la oscuridad. Sé que algún día volverá y no estoy seguro de que pueda escapar nuevamente». Mi nombre es Hugo, y esta historia ocurrió hace 6 años, cuando trabajaba como maestro en un pequeño pueblo en el corazón de Chiapas. Había escuchado muchas leyendas de los nahuales, pero ninguna me parecía más aterradora que la del Cerro de las Ánimas. Decían que, en ese lugar, los nahuales celebraban reuniones bajo la luna llena, invocando fuerzas oscuras para proteger su territorio y castigar a los intrusos. Siempre fui escéptico con respecto a esas historias, hasta que una noche fui testigo de algo que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando mi amigo Manuel, un guía local, me invitó a explorar el Cerro de las Ánimas. Me aseguró que era un lugar hermoso, con vistas impresionantes y una cascada escondida. A pesar de las advertencias de los lugareños, acepté la invitación. Manuel era conocido por su valentía y su conocimiento del terreno, así que confié en que nada malo sucedería. Nos unimos un grupo de 4, Manuel, su primo Raúl, su sobrina Luisa y yo. Partimos una tarde de octubre, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Manuel insistió en que llegaríamos antes del anochecer, pero el camino era más largo de lo que esperábamos, y la noche cayó mientras aún estábamos en la ladera del cerro. La primera señal de que algo no estaba bien llegó cuando escuchamos un aullido. Al principio lo tomamos como el sonido de un coyote, pero pronto se volvió más profundo y gutural, casi humano. Luisa se estremeció y se acercó a mí. «Eso no suena como un animal normal», dijo en un susurro. Manuel trató de tranquilizarnos, diciendo que los sonidos del cerro siempre parecían más intensos debido al eco. Sin embargo, cuando vimos unas sombras moverse entre los árboles, todos comenzamos a sentirnos incómodos. Raúl intentó bromear para aliviar la tensión, pero su risa era forzada y sus ojos revelaban su miedo. Finalmente llegamos a un claro cerca de la cima del cerro. Decidimos descansar unos minutos antes de continuar. Mientras estábamos allí, notamos unas marcas extrañas en el suelo, figuras circulares con símbolos que ninguno de nosotros pudo identificar. «Esto es un ritual», dijo Manuel con un tono más serio. «Tal vez deberíamos regresar». Fue entonces cuando la vimos. Una figura emergió de entre los árboles. Era alta, delgada, y llevaba una piel oscura que brillaba a la luz de la luna. Su rostro estaba cubierto con una máscara de jaguar, y en sus manos sostenía un bastón tallado con figuras de animales. «Es un nahual», murmuró Raúl, retrocediendo lentamente. La figura levantó el bastón y lo golpeó contra el suelo. El sonido resonó en todo el cerro, y en ese momento, más figuras comenzaron a aparecer. Había al menos una docena, todos con rasgos que los hacían parecer mitad humanos y mitad animales. Las figuras comenzaron a moverse en círculo, murmurando palabras en un idioma desconocido. Nos quedamos paralizados, incapaces de apartar la vista. Luisa empezó a llorar en silencio, y Manuel nos susurró que no hiciéramos ningún ruido. «Si no nos movemos, tal vez no nos vean», dijo, pero su voz estaba llena de pánico. De repente una de las figuras se giró hacia nosotros. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su rostro parecía cambiar constantemente, pasando de humano a animal en un abrir y cerrar de ojos. «Intrusos», dijo con una voz profunda que parecía resonar dentro de nuestras cabezas. Intentamos correr, pero el aire se volvió pesado, como si algo invisible nos empujara hacia el suelo. Las figuras comenzaron a acercarse, y el líder del grupo levantó su bastón nuevamente. Sentí que mi cuerpo se congelaba, incapaz de moverse mientras los murmullos se hacían más fuertes. Cuando pensé que todo estaba perdido, Manuel sacó un pequeño amuleto de su bolsillo. Era un medallón de plata que su abuela le había dado años atrás. «Retrocedan», gritó,
levantándolo hacia las figuras. Sorprendentemente, se detuvieron. Sus ojos brillaron aún más, pero no avanzaron. Aprovechando el momento, Manuel nos gritó que corriéramos. Con todas nuestras fuerzas, logramos levantarnos y huir del claro. Las figuras no nos persiguieron, pero sus murmullos seguían resonando en nuestras cabezas, como si quisieran asegurarse de que nunca olvidáramos lo que habíamos visto. Cuando finalmente llegamos al pueblo, estábamos exhaustos y aterrados. Manuel nos llevó directamente a ver a su abuela, quien escuchó nuestra historia con el rostro pálido. «Les dije que no se acercaran a ese lugar», dijo, mientras colocaba hierbas y cenizas alrededor de nosotros. Nos explicó que el Cerro de las Ánimas era un lugar sagrado para los nahuales y que habíamos interrumpido uno de sus rituales. «Tuvieron suerte de que Manuel llevara ese medallón», dijo. «De lo contrario, no estarían aquí para contar esta historia». Desde esa noche, he evitado hablar del Cerro de las Ánimas. A veces, en mis sueños, veo esos ojos rojos observándome desde la oscuridad. Y aunque nunca he vuelto al cerro, sé que los nahuales no han olvidado. Cada vez que escucho un aullido o veo sombras en la distancia, recuerdo esa noche y la promesa silenciosa que hice: nunca volver a desafiar lo desconocido. Así termina esta historia, pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos. Quizá en tu casa, en tu trabajo o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que decir, si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.